Hola, buenas tardes, bienvenidos queridos amigos y amigas a este Café con Autor número 18, una propuesta de un servidor, Bruno Moyoli, para la editorial de Sclé de Brouwer. Y como no podía ser de otra manera, traemos un tema hoy de muchísimo interés, traemos un libro recién salido del horno editorial. Ya sabéis que de Sclé de Brouwer es la editorial de referencia que sustenta Café con Autor y que tiene un amplísimo fondo editorial en torno a temáticas como la psicología, la crianza, la pedagogía, las neurociencias, por supuesto la terapia y diferentes enfoques, siempre con un rigor enorme desde el punto de vista científico, pero también aunando temáticas en torno a la espiritualidad y la divulgación científica. En definitiva, con un solo objetivo, el crecimiento personal, el autoconocimiento, el dotar a profesionales, personas, familias, educadores de aquellas herramientas que dotan de sentido y llenan de plenitud su vida. Y hoy, como decía, tenemos un autor extraordinario, un profesional en primera línea de la psicología, con una trayectoria muy prolífica en cuanto a sus publicaciones, pero también en cuanto a su trabajo, y vamos a hablar de cosas interesantísimas en la gestión de las emociones, en el abordaje del trauma. Y bueno, él es Manuel Hernández Pacheco, ahora estará con nosotros. Él es licenciado en Biología y Psicología, pero aparte es máster MDR e hipnosis clínica y es terapeuta en neurofeedback. Tiene su consulta privada en Fuengirola y acaba de sacar al mercado, y además me he enterado que soy el primero en tenerlo, pues este maravilloso manual Apego, Disociación y Trauma, en el que de manera práctica pues nos muestra el trabajo con su modelo de intervención Parcube, algo que nos va a desgranar con detalle en esta emisión. Así que le vamos a dar entrada con nosotros. Buenas tardes, Manuel. Un placer tenerte. Muchas gracias, igualmente. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me decías efectivamente hace un momentito, justo antes de entrar, que yo era el primero que lo tenía, ¿no? Bueno, Al menos sí, creo que el primero, el primero, porque yo estaba ahí como un parto, estaba que el repartidor me lo trajera también hoy, lo he visto primera vez esta mañana, tenía unas ganas de verlo, estaba como eso, como un parto. Bueno, ahora ya es adolescente, ya pronto está en las librerías y ya tendrá su recorrido, ¿no? Bueno, estoy seguro, permíteme que te diga que es la primera lectura rápida que he podido hacerle. Tengo entre mis manos un manual para profesionales de primer nivel, muy práctico, se nota que bebe de tu experiencia y de tu práctica clínica diaria, pero además sustentado en las teorías pertinentes y con un bagaje que conecta precisamente esa parte teórica con esa parte práctica para que no nos perdamos los que nos dedicamos a este maravilloso mundo de la clínica o la psicoterapia. Así que a los profesionales que estén ahí para vernos, no pierdan de vista este maravilloso libro de trabajo, de estudio y de trabajo, porque sin duda alguna creo que va a ser una referencia. Manuel, apego, disociación, trauma, ¿qué relación hay en esos tres elementos? Vamos a comentar que mi pasión siempre, bueno, mi hobby son las religiones, ¿no? Yo he viajado por todo el mundo. Sí, me hice el Himalaya andando, he estado en Etiopía, en la Libela, sí, en las minas de Potosí, por ahí con el tío. Mi hobby era, no soy creyente, pero mi hobby es la religión. He viajado por todo el mundo y siempre que viajo pues busco lugares religiosos y experiencias así un poco religiosas, ¿no? Y claro, mi pasión es la relación que existe entre la mente y el cerebro. Es decir, cómo el cerebro es un proceso biológico, neurobiológico, y cómo la mente es un proceso fenomenológico, de cómo vemos la realidad. Y esta relación entre lo que ocurre en nuestro cerebro y cómo percibimos la realidad o cómo vivimos lo que nos ocurre es apasionante y es lo que nos conduce a entender la psicopatología de un modo que yo creo que es novedoso, que pueda darse porque ha habido unos avances recientemente, ¿no? Yo leyendo el otro día a Oliver Sacks, que es un autor que me encanta, ¿no? Un neurólogo, y él decía que echaba de menos cuando leía neurología los estudios del siglo XIX, ¿no? Donde se hablaba de las personas, que no solo se hablaba de diagnóstico, no solo se hablaba de técnicas, ¿no? Y yo, bueno, siendo más humilde que él, pues he intentado hacer algo parecido. Entonces, en mi libro vas a ver que hago referencias a Shakespeare, a Borges, a Proust, a Mahakala, que es un dios tibetano, a Vishnu como una forma de interpretar la realidad, es decir, que he intentado encontrar eso. Entonces, las personas que busquen rigor científico lo van a encontrar. Hay un capítulo que el que tenga insomnio se lo lee y se queda frito sobre neurofisiología, pero también he intentado aportar eso que nos hace humanos, ¿no? ¿Sabes? Esa parte del arte, hablo de Mahler, porque es esto, ¿no? Lo que nos hace humanos, no solamente los 4 neurotransmisores. Y el apego es esa relación que establecemos con nuestros cuidadores en la infancia, que si ocurre de una manera adecuada, que es algo biológico, que es algo innato en todos los mamíferos, que ocurre de forma adecuada, bueno, pues se da una integración y
y se produce un sistema que funciona, que es flexible, pero si existe una situación que se sale de la normalidad, por lo que sea, porque la mamá se pone enferma, porque hay un divorcio, porque hay maltrato, porque los padres... Se va a producir fenómenos neurobiológicos que conocemos como disociación en algunos casos, que pueden ser de dos tipos. Bien, el cerebro se desregula, las conexiones neuronales no se dan de la manera adecuada y esas personas perciben la realidad de una manera extrema, si quiere, pero también se van a dar mecanismos de adaptación para poder sobrevivir a eso, para adaptarme a eso. Y esos mecanismos de adaptación pueden ser de dos tipos, bien de personalidad o bien de ansiedad. La personalidad va a hacer que yo tenga una serie de características y la ansiedad lo que va a hacer es que si yo intento calmar la ansiedad, pues voy a hacer cosas que me van a provocar una satisfacción a corto plazo, pero probablemente problemas a medio plazo. Y esto lo llamamos psicopatología. A esas desviaciones de lo que sería adaptativo o sano en la personalidad o en lo que hago para poder regularme a nivel emocional es lo que llamamos psicopatología. Y esto tiene una base en el apego. Si he entendido una parte concreta de lo que has dicho y quiero devolverte, entonces nuestro cerebro puede verse afectado por circunstancias externas, modificar su funcionamiento de una manera, digamos, traumática o disregularse y no obstante, a su vez, poner en marcha mecanismos adaptativos, pero también fisiológicos, biológicos, que de alguna manera corrijan esa disregulación. Claro, esa es la idea. Es decir, es un modelo en el cual todo lo que ocurre, nosotros ocurre en el cerebro, es decir, todo ocurre en el cerebro. Pero imagínate que un niño de pequeño es un niño donde los padres se están divorciando. ¿Sí? Un niño pequeño cree en los Reyes Magos, cree en Ratoncito Pérez y cree que él es malo y que él está provocando que sus papás se divorcien. Porque las estructuras cerebrales de ese niño no tienen otra capacidad. O sea, él no puede entender la realidad de otro modo que yo soy causante de lo que está ocurriendo. Bien, cuando sea mayor, él va a pensar que es malo y por lo tanto a lo mejor va a tener pareja a la que tenga que rescatar. O va a tener pareja que le permita que le maltraten porque lo que conocemos como memoria semántica le va a hacer creer que él es malo. Bien, ¿qué ocurre si el trauma es muy intenso? Lo que va a ocurrir es que el cerebro no se va a poder madurar de una manera adecuada. Las estructuras cerebrales no van a poder crear ese ritmo adecuado que necesitan. Es como si cogemos a un niño y no le damos de comer y tiene raquitismo, o nunca le da el sol y tiene problemas de vitamina D. O lo metemos en una caja y lo dejamos comprimido. Pues el niño no va a poder crecer. Al cerebro le ocurre igual. El cerebro, para poder crecer, desarrollarse de una forma sana, necesita otro cerebro con el que interactuar. Si las experiencias emocionales son excesivamente intensas o son inexistentes, como por ejemplo ocurre con niños en orfanato o niños que están abandonados, el cerebro no se va a procesar de manera adecuada. Entonces, lo que va a haber es que cuando, por ejemplo, hay un problema, no va a haber un freno, se va a dejar llevar por su impulso o va a ser extremadamente rígido. O cuando tenga algún problema, la realidad la va a ver que se va a desrealizar, se va a sentir como que se sale de su cuerpo, se va a sentir que no se puede reconocer en el espejo. Es decir, y a esto le llamamos defensa, porque en el sentido de que son maneras que tiene el ser humano de protegerse de algo que ha sido demasiado intenso, que pueden ser defensa biológica, como la disociación, o defensa de tipo psicológico o conductual. Pero claro, con el tiempo esto lo llamamos psicopatología. Efectivamente. Y si he tenido ocasión también de recoger de tu lectura, bueno, pues compartes y reflexionas acerca de a mayor impacto traumático, mayor nivel de conciencia, de inconsciencia en este caso, ¿no? Es como que O de lo más doloroso, por así decirlo, pues más profundo va en nosotros, ¿no? O de hasta el punto de que incluso podemos desconectarnos de ello conscientemente. Verás, no es tan sencillo. Vamos a dividirlo en dos partes. Imagínate que yo tengo, todo el mundo va a tener traumas, todo el mundo va a tener traumas. Lo importante es cómo supero esos traumas. Es decir, una persona que tenga traumas muy severos como Obama, si sabe superarlo, pues llega a presidente de los Estados Unidos, porque él sabe que va a tener mucha confianza en sí mismo y cuando haya dificultades va a saber que puede superarla. ¿Sí? Pero lo que es importante es entender el sistema como un sistema que está constantemente en un equilibrio. Hay un capítulo que hablo de esto, un sistema... El cerebro funciona en un sistema muy cercano al caos. Es un sistema, una estructura disipativa con millones de neuronas, con trillones de sinapsis. Entonces, para poder tener una organización tiene que estar muy cerca de lo que es un sistema caótico. Entonces, para que ese sistema se mantenga, tiene que haber constantemente un desequilibrio que lleve a un nuevo equilibrio. Si el equilibrio es adaptativo, le llamamos homeostasis. Si el equilibrio es patológico, le llamamos alostasis y nos salimos de lo que sería sano. Bien, esto de lo que me ocurre, que me salgo de lo que es sano,
puedo reincorporarme a un equilibrio otra vez de nuevo que sea bueno o puedo quedarme fuera completamente. Por ejemplo, un niño con 6 años, sus padres se divorcian, se siente que es culpable y empieza a tener problemas de atención, hiperactividad, lo que llamamos un TDAH. ¿Sí? Cuando llega a los 12 años, ese niño va a empezar a consumir drogas pues porque no se integra bien y los únicos amigos con los que se siente a gusto pues son los que fuman y demás. Con 18 años ha dejado los estudios y le va a costar tanto. Cada vez se va a salir más de lo que sería ese equilibrio sano. Se produce un fenómeno alostático que le va sacando cada vez más de lo que sería lo óptimo, ¿no? Digamos. Pero volviendo a lo biológico, si un niño, sus padres empiezan a pelearse delante de él a gritos, el niño se va a quedar paralizado por el miedo, porque es una respuesta biológica que compartimos con los mamíferos, igual que un cervatillo que pierda a su mamá en el rebaño o un gatito que su mamá lo deje mucho tiempo solo. Se van a producir mecanismos biológicos de parálisis y se van a producir mucho opiáceo en el cerebro que van a recubrir un órgano que se llama el tálamo y va a hacer que las percepciones que te da de la realidad estén distorsionadas. Y cuando tenga un impacto emocional fuerte, se va a quedar paralizado y se va a quedar que a lo mejor se va a ver fuera de su cuerpo, como decía antes, o va a pensar que el tiempo pasa demasiado deprisa o demasiado lento, o va a olvidar partes importantes de su vida, porque las conexiones talamocorticales, las conexiones neuronales no van a ser adecuadas. Entonces tenemos procesos a dos niveles. A un nivel biológico, a un nivel conductual de cómo actúo y a un nivel emocional de cómo me regulo. En ese sentido, y tal como has explicado, se me venía a la cabeza la idea de ¿procesa igual un trauma en un cerebro adulto que un cerebro infantil? No. Obviamente, cuanto más pequeños seamos, el cerebro es más lábil, es más plástico, es más flexible, pero también es más dependiente de esas figuras de apego que tienen que protegerlo. A medida que vayamos creciendo, el cerebro va a ir modificándose y vamos, si las cosas van bien, vamos a tener más recursos y nos vamos a reaccionar de otra manera. Yo siempre digo que el mayor miedo de un niño de 1 año es que su madre lo deje solo 1 minuto y el mayor miedo de un niño de 15 años es que su madre no lo deja solo ni 1 minuto, ¿no? Entonces tenemos que entender que en diferentes edades hay diferentes recursos, pero también hay diferentes amenazas. Entonces, el cerebro de un niño, hasta que llega a la adolescencia, que es cuando se desarrolla el área ya más del pensamiento crítico y reflexiva, el cerebro de un niño no es capaz de asumir información que sea discrepante. O se va a creer cualquier cosa que le digan. Si le decimos que los Reyes Magos traen los regalitos de Oriente, pues el niño, por supuesto, se lo va a creer, porque además sabemos que es verdad. Pero además de eso, si le dicen que es tonto, el niño va a creer que es tonto. Y esto va a quedar almacenado en su memoria semántica de una forma indeleble. ¿Por qué? Porque a los 7, 8 años empieza a producirse lo que se conoce como poda neuronal. Un niño de 6 años tiene muchísimas más neuronas que un adulto. Tú y yo, el momento de nuestra vida que más neuronas tuvimos fue con 6 años. Entonces, a partir de ahí, mueren muchísimas neuronas. Por eso un niño de 5 o 6 años puede aprender 4 idiomas sin acento ninguno. Y nosotros, si aprendemos inglés, ya vamos chapurreando. Claro, ellos tienen una capacidad enorme de aprendizaje, pero lo que va a ocurrir a esa edad es que lo que hayan aprendido se va a quedar muy consolidado. Se va a quedar muy rígido el resto de su vida. Va a ser muy difícil cambiar ese aprendizaje. Y adivina qué, el 80% de lo que vamos a aprender toda nuestra vida lo vamos a aprender los 6 primeros años. Y casi el 99% de las emociones las vamos a aprender los 6 primeros años. Así que esas emociones, como las adquiramos en los primeros años de vida en relación con nuestro cuidador en el apego, son las emociones que van a determinar el resto de nuestra vida. Si una persona tiene 50 años y cuando era pequeño le mordió un perro y tiene miedo a los perros, cuando vea a un perro se va a poner como un niño de 5 años. Aunque sepa que el perro no va a hacer nada, que el perro está jugando, que el perro viene con la lengua afuera, moviendo, él va a sentir un pánico atroz y va a sentir tal, y se va a convertir en un niño de 5 años. Las zonas profundas del cerebro viven en un eterno presente. No tienen constancia del paso del tiempo, mientras que las áreas corticales sí. Con lo cual, si tenemos experiencias traumáticas, una parte de nuestro cerebro se va a quedar congelado en ese momento y otra parte va a seguir creciendo. Y voy a tener reacciones que no entiendo, que no soy yo, que no sé por qué me pasa, pero que tienen una base biológica. Entonces, Manuel, cuando se dice, digamos, en la calle, valga la redundancia, cuando se dice así de manera coloquial que lo que te pasa en la infancia te determina, al menos a un nivel de funcionamiento cerebral, ciertamente es así, aunque luego aprendamos a gestionarlo, integrarlo, entenderlo de diferente manera, claro, ¿no? Como adultos. Esto. Decía un autor que nuestra infancia es el jardín donde jugamos toda nuestra vida, ¿no? Es una frase muy bonita. Claro, lo que ocurre es que el cerebro no es una tabla rasa, como se creía antes. Tenemos una parte del troncoencéfalo, la zona que está en la nuca, donde tenemos aprendizajes son instintivos. El niño nace y nace llorando para que la mamá le haga caso.
El niño con 2 meses ya va a mirar ojo y boca más que otras partes del cuerpo. Es decir, eso ya está ahí. Y después hay un aprendizaje que es emocional, que ya es adquirido. Y después, próximamente, va a haber un aprendizaje que ya es cognitivo y demás. Pero si hay una lucha entre las partes conscientes o cognitivas y las partes inconscientes o emocionales, siempre van a ganar las emocionales, porque está en juego la supervivencia. Las emociones están pensadas para tomar reacciones rápidas e instintivas, inmediatas. Y si no conseguimos frenar esas emociones, o esas emociones están completamente desterradas, no hay regulación emocional. Y tenemos a personas demasiado impulsivas o demasiado rígidas. Por ejemplo, en los trastornos alimenticios se ve muy bien. Tenemos chicas que, por ejemplo, tienen bulimia. Digo chicas porque la mayoría de estos trastornos lo tienen mujeres. Están siempre al rigor de la impulsividad. Quieren dejar de vomitar, quieren dejar de darse esos atracones, pero no pueden. Sienten que algo las controla. Las anoréxicas, en cambio, son extremadamente rígidas, no se pueden permitir ningún placer, son extremadamente perfeccionistas y todo es control. ¿Sí? Entonces, son 2 estrategias extremas para poder tener algo de regulación emocional. ¿Pero por qué se mantiene algo en el cerebro? Pues porque en algún momento funcionó, si no porque lo van a hacer. Se reforzó. En algún momento se sintieron bien. Eso se ancla al centro de la recompensa y ya no saben hacerlo de otro modo, ¿no? Y esto, la mayoría de los síntomas psicológicos tienen una base que en algún momento el cerebro lo percibió como algo que era positivo, aunque ahora sea muy negativo. Efectivamente. Qué interesante. Bueno, vamos a seguir sacándole punta a estas y otras cuestiones, Manuel, pero si te parece vamos a saludar a quienes nos están acompañando desde hace un rato, también invitarles a que nos hagan preguntas concretas, ¿te parece? Y así también vemos desde... Yo estoy harto de escucharme, o sea que estoy loco por escuchar. No me equivoco. Bueno, pues yo estoy encantado, ¿eh? Tú sabes, gracias, pero vamos. Yo siempre hay una anécdota de Borges, que Fernando Quiñones un día ya quedó con él y dice, maestro, llevo toda la vida intentando escribir como usted y estoy a punto de conseguirlo. Y dice, qué suerte, yo llevo toda la vida intentando dejando de hacerlo y todavía no lo he logrado, ¿no? Pues yo estoy igual, yo ya no quiero oír. Sí, sí. Vosotros, gracias a Dios, cada vez me decís, Manuel, cuéntame, Manuel, pero Manuel ya se ha cansado de escucharse a sí mismo. Bueno, Manuel, pues mira, vamos a ver un poco quiénes son, que nos saludan desde aquí. Bueno, si nos decide dónde estáis escribiendo, pues genial. Hola, Manoli, ¿qué tal? Marian por aquí también nos acompaña. Nieves, Stephanie Campbell, Regla González, Remedios Hierro. Bueno, gente siempre interesada en estas temáticas que presentamos con Desclés, Ciorda Albert, Urgente, Luton, Vale. Bueno. Que Maradona ha fallecido. Maradona es un ejemplo muy interesante, ¿no? De una persona que venía de una zona muy humilde, de una persona que consiguió ser Dios en el fútbol. A mí no me gusta el fútbol, pero bueno, respeto a las personas que le gustan. Y cómo, fíjate, con todo el dinero que tuvo, cómo no pudo nunca administrarlo, necesitaba siempre ser el centro de atención, necesitaba siempre sentirse querido. Las drogas como una manera de regularse que le llevaron a tal, sí, bueno, es un ejemplo, por ejemplo, de una persona con una vida muy traumática y que no supo gestionar nunca esas carencias afectivas que tuvo en la infancia, ¿no? Que es lo que tuvo, efectivamente. Bueno, aquí Nieves Martín, mira, este es un amigo común, ¿eh? Te saluda Manuel Guerrero. Manuel Guerrero, quiero darle las gracias aquí públicamente porque es que me dio la oportunidad, junto con Olga, de publicar mi primer libro. Lo mandé a 6 editoriales, todas me dijeron que no, incluido Manolo. Pero fue muy amable y entonces yo le escribí, le di las gracias y dije, bueno, muchísimas gracias, y estoy muy amable y tal. Por lo menos ni me contestaba para decirme que no, porque nadie ni me contestaba. Entonces me dijo, bueno, lo voy a mandar a otra colección y tal, a ver si hay suerte. Y a día de hoy, bueno, pues 5.000 ejemplares vendidos del primer libro gracias a Manuel, ¿no? Él fue quien confió en mí y yo estoy y el último que lo tenemos aquí, Apego, sí. Disociación y Trauma, ahora entraremos un poquito en él. Y bueno, para quien no lo sepa, Manuel Guerrero pues es el editor de contenidos de la editorial Desclés de Brouwer, así que un placer tenerlo por aquí también. Lara Simino nos saluda, Marian Escribano, Raúl Perales, Mónica Castañeda, bueno, está bien, desde México. Estaba pensando cuando he visto el libro que podía decir aquello de te pego con el libro de Disociación y Trauma, porque me ha salido un ladrillo importante, ¿sabes? Como que... Bueno, son de esos libros que antes se escribían muchos y ahora cada vez se escriben menos, pero bueno, créanme, porque yo he empezado a leerlo y apunta muy buenas maneras. Este es un libro de esos que se exprime y meses después sigues exprimiendo y sigue dando. Así que mis compañeros, ¿no? Y muchas personas que me siguen, que no son psicólogas, pero que les interesa aprender, me dicen eso, ¿no? Que cogen el papel, el lápiz y que se pasan el día tomando notas, ¿no? Y eso me gratifica mucho, ¿no? Porque significa que tal. Yo siempre digo que mi primer libro es autobiográfico, ¿no? Fue un libro que yo necesité escribir para darme respuesta de muchas cosas que yo había vivido, muchas no agradables, y yo necesitaba darme respuesta de por qué ocurrían, ¿no? Entonces intenté darle
respuesta a preguntas que yo me hacía y pensé, bueno, si a mí me interesa, seguro que algún chalao más habrá por ahí que también le interese y bueno, parece que tenía razón, ¿no? Sí, y además ahora que hay también como una mayor conciencia y sensibilidad a la necesidad de conocernos, de ese autoconocimiento, de entender las mecánicas psicológicas, más allá de ser un manual que para los profesionales viene de maravilla, como un manual también para aquellas personas interesadas en la psicología. Sin duda alguna, de aquí vamos a aprender un mogollón de cosas. Sí, personas que, vamos, en Censo es un libro denso, no voy a decir que sea un libro sencillo, pero sí que es un libro que yo sé que los pacientes leen y que mucha gente, mis compañeros lo recomiendan, porque pongo muchos casos de pacientes, pongo muchos gráficos, intento que sea un libro ameno. ¿Qué te parece si nos hablas un poco precisamente del modelo Parcube, que es tu modelo de intervención con las emociones? Nos describes un poquito el significado de las siglas y por qué ese trabajo, que es básicamente la base del contenido de este libro. El modelo Parcube lo creé en mi primer libro, así un poco de esto del azar, ¿no? Porque estaba, bueno, esto es real, con una servilleta allí escribiendo, ¿no? Digo, pongo pánico, porque a raíz de Pansep, que es un neurobiólogo americano que hablaba del circuito del pánico, que es el mismo circuito del que hablaba Bowlby, el circuito de la búsqueda del apego. Cuando nos sentimos en condiciones de inseguridad, de miedo, de alerta, buscamos a alguien que nos proteja, ¿no? Y esto Pansep le llamó pánico y Bowlby le llamó apego. Y decía, bueno, está el pánico, está la ansiedad, el miedo ahí debajo que otro circuito y está también la rabia, pero me falta algo, digo un triángulo y puse culpa y vergüenza, ¿no? Y me di cuenta que eran las 5 emociones básicas de las que surgen todo el resto de las emociones, ¿no? Más complejas que se dan en el ser humano. La conexión, el miedo, la rabia, la culpa y la vergüenza. Y en ese primer libro, bueno, lo estuve diseñando un poco cómo cuando nosotros tenemos esas rupturas en el apego, que no se reparan, que no se pueden reparar. Si se reparan, obviamente nos dan más seguridad, pero si no se llegan a reparar, eso activa circuitos cerebrales y activa formas de ver en la vida en las cuales la rabia se manifiesta bien inhibiéndola, entonces me protejo de que me rechacen o incluso de hacer daño a los demás, inhibiendo mi rabia, pero a un coste muy elevado, porque claro, la rabia que va hacia adentro es culpa. Es culpa. O sea, la rabia que va hacia afuera es agresión, pero la que va hacia adentro es culpa, ¿no? Puede incluso llegar a la autolesión, a cortarme y tal, pero en principio es culpa. Y la rabia que va hacia afuera es eso, agresión, ¿no? Es controlar a los demás. Y esto correlaciona también con los tipos de apego, ¿no? Y me fui dando cuenta como la vergüenza también se puede utilizar avergonzando a los demás pues, como forma de protegerme o avergonzarme yo como una manera de evitar el ser rechazado o exponerme a situaciones que me puedan hacer daño, ¿no? Entonces, en este primer libro diseñé esto de una manera como más teórica y en este libro lo que he dado es bastantes capítulos de cómo intervenir con cada una de estas emociones. Y esto lo que yo hago es que en el trabajo terapéutico, que doy muchos cursos de esto, abro ventanas emocionales, activo una ventana emocional, activo una manera de que la persona pueda conectar con una emoción determinada y llevarle a ese recuerdo fuente, a esa emoción que está ahí a nivel neurobiológico, grabada, y le hago revivir esa experiencia, pero sabiendo lo que sabe ahora. Entonces integramos diferentes sistemas de memoria, integramos el hemisferio derecho, que es más emocional, con el hemisferio izquierdo, que es más cognitivo, más semántico, y creamos una memoria de trabajo que hace que yo pueda dar un significado distinto a eso. Al cambiar la emoción, al cambiar esa forma, la percepción, la cognición también varía de forma automática. Es decir, trabajamos con procesos tanto de abajo hacia arriba, con el cuerpo, con terapia somática, integrando emociones, como de arriba hacia abajo, con técnicas cognitivo-conductuales, de cambio de comportamiento, de conducta, de tal. Y por eso también he creado el triángulo del trauma, ¿no? Para explicar cómo funcionan las emociones, cómo funcionan esos síntomas, esas defensas a la hora de protegernos de esa ansiedad que nos provoca eso que no. Y cómo intervenir, pues eso, con técnicas tanto psicodinámicas, que tienen más origen del psicoanálisis, como técnicas cognitivo-conductuales que tienen más importancia en lo que nos ocurre del presente y tal. Efectivamente, de ese plano también diría de más por así decirlo, de fuera hacia adentro y de dentro hacia afuera, ¿no? De lo más consciente a lo inconsciente y al contrario también, ¿no? Sí, pero no es un inconsciente freudiano. Sí, no en esos términos. Un inconsciente biológico, emocional. El cerebro consume mucha energía. El otro día leí una frase muy bonita que decía que el cerebro de una persona sana consume en un día la misma energía que si sus piernas corrieran una maratón. Es decir, el cerebro consume en condiciones normales un 30 o un 40% de la energía de nuestro cuerpo, en condiciones normales. Claro, ¿qué ocurre? Que el cerebro lo que va a tender es a protocolizar los procesos para poder repetirlo sin gastar energía en pensar qué opción es mejor. Esto Google lo aprendió muy bien. Si tú en Google escribes la palabra casa 3 veces, la tercera ya te pone casa directamente. Esto es cibernética y Google lo aprendió del funcionamiento del cerebro.
Entonces, ¿qué ocurre? Que esto hace que muchas veces actuemos de forma automática, sin reflexión, pero con consecuencias que muchas veces son indeseables. E incluso llegamos a actuar de un modo que, aunque sabemos que hacemos daño a las personas que queremos o nos podemos hacer daño a nosotros, no podemos, sentimos que no podemos actuar de otro modo distinto. Y en O ese incluso sentido, nos identificamos con la patología, por ejemplo, como las anoréxicas, ¿no? Que llegan a verse realmente, se ven gordas cuando están delgadas, pero ellas no tienen ningún problema, ellas no quieren curarse, ¿no? Ellas te dicen que ellas están estupendamente. Muchas personas que son adictas que te dicen que ellas no tienen ningún problema porque llegan a identificarse con esos procesos que son patológicos. hay una cita que conocía y me encanta, y me ha encantado además encontrarla ahí también, bueno, como muchas otras muy potentes, muy interesantes, ¿no? De Damasio, ¿no? Creo que era de Damasio, en torno a que, bueno, describe o define el cerebro como una chapuza, ¿no? Sí, me encanta. Y de alguna manera, el ser humano o la persona viene a ser también un poco ese reflejo, ¿no? Porque Claro. vamos incorporando partes, ¿no? Eso se llama exaptación, que es cuando tomamos elementos, la naturaleza toma elementos primitivos para crear otro nuevo. En arqueología o en literatura se llama palimpsesto. Entonces, si tú vas a la ciudad de Estambul y visitas las catacumbas de Estambul, son romanas, pero después tienes un piso que es ya bizantino, después tienes el piso musulmán, ahora tienes el piso moderno, Roma, el cardo romano en Jerusalén. Te digo, yo he viajado mucho. Y entonces en el cerebro ocurre igual, claro. Si esos tres sistemas funcionan de manera adecuada, perfecto. Pero si hay interferencia, es lo que llamamos psicopatología. Entre sistemas instintivos, sistemas emocionales y sistemas cognitivos, que no están alineados, no funcionan de manera adecuada porque la base estructural ha fallado. Y entonces el edificio, como te comentaba antes, se va desviando, se van produciendo estas alostasis que van haciendo que se vaya desviando de una cosa que sea adecuada. Piensa que en la guerra de Siria, ser psicópata es muy adaptativo. Ya lo creo. Claro. Pero el problema es que se vaya de refugiado a Suiza. Ahí tenemos un problema, va a durar en la cárcel 5 minutos. Entonces, claro, estas circunstancias que en la infancia pueden hacer que un niño sea psicópata, la naturaleza las vive como, oye, vas a vivir en un entorno muy peligroso cuando seas mayor, vamos a hacer que no tengas emociones, que no tengas sentimientos para poder sobrevivir. Pero claro, cuando soy mayor resulta que vivo en una sociedad que a lo mejor pues no acepta lógicamente a los psicópatas. Claro. Otro trastorno límite de personalidad es ser muy dependiente de alguien que sea psicópata porque de esa manera te vas a sentir protegida. Piensa que la naturaleza no entiende que un niño de 2 años sus padres se peguen gritos o le peguen al niño. Entonces esto va a hacer que estos mecanismos que en su momento de algún modo resultan adaptativos resultan extremadamente patológicos después en la adolescencia y en la edad adulta. Bueno, pues a quien nos está escuchando y nos sigue ahora mismo, que sepa también que esa manera que tiene Manuel de explicarte tan visual, con los ejemplos tan metafóricas, es algo que también reflejas muy bien en el libro, lo cual a veces hace que esas partes más duras, más técnicas o más o de datos, por así decirlo, más difíciles de integrar muchas veces, pues con ese reflejo del ejemplo lo veamos de momento. Y mira, yo lo que quiero invitar a las personas no es a darle las cosas fáciles. Yo no quiero darle las cosas fáciles a nadie. Yo quiero que las personas reflexionen. Si no me parece fácil, pero el dibujo que planteas nos permite conectar con cuestiones que a veces son difíciles de reflexionemos, claro. Darle la herramienta a la persona para que puedan sacar sus propias conclusiones, que reflexionen, ¿sabes? Porque vivimos en un mundo, como te decía antes, de lo inmediato, de lo que llega y se va corriendo, ¿no? Y yo apuesto por la reflexión. Apuesto por el conocimiento, no por la información. ¿Sabes? La información es cuando tenemos datos pero no sirven para nada. El conocimiento es cuando construimos algo con esa información. Sí, es lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Y surge ese aprendizaje. Bueno, mira, para Ainhoa es un placer escucharte también, Manuel, así que vas a tener que seguir hablando un rato más. También nos saludan desde Gijón y Raúl Perales. Sigo por Facebook, sí. Ajá, la conoces entonces, ¿no? Sí. Y mira, Raúl Perales pues nos plantea una cuestión para ti. Hola, Manuel, estoy haciendo una tesis sobre liderazgo y estilo de apego seguro. Como preverás, el estilo de apego seguro es el que mayor correlación tiene con liderazgo efectivo. ¿Podrías contarnos qué dinámica sigue un estilo de apego seguro desde la infancia a la edad adulta? Pues lo que ocurre en líderes, yo he tenido empresas mucho tiempo, tuve bares, monté una empresa para llevar niños al campo, no se me mató ningún niño porque Dios no quiso. Sí, he tenido librería, he sido comercial, en fin, he hecho muchas cosas, así que me encanta lo del liderazgo. Yo he leído muchos libros de empresa, de Brian Tracy, de todo esto. El caso es que un líder, que es un líder de apego seguro, es lo que conocemos como un líder democrático. Es un líder que es firme, pero al mismo tiempo es capaz de escuchar y de integrar lo que las personas le dicen. ¿Por qué?
porque es capaz de mentalizar con lo que necesitan los demás y es capaz de mentalizar con lo que necesita él, con sus estados internos. ¿Qué significa mentalizar? Significa poder ponerse en el punto de vista del otro, entenderlo y tomar la decisión. Y también entender cómo está él para poder encajar. Y esto lo llamamos mentalización. Adivina dónde se aprende la mentalización. En los primeros años de vida. Sabemos que el mayor factor de trastorno psicológico es que los padres no sean capaces de mentalizar. Si los padres no son capaces de mentalizar con sus estados mentales, no pueden mentalizar con los estados mentales del niño y por lo tanto el niño no puede adquirir ese aprendizaje. Entonces va a desviarse o bien a inhibir en exceso la rabia o bien a mostrarla en exceso como manera de poder controlar o ser visto. Una persona de apego seguro en la infancia es capaz de adecuarse a lo que los demás necesitan, va a saber esperar cuando le haga falta algo, pero también va a saber demandarlo de una forma adecuada cuando lo necesite. Va a saber mentalizar con sus cuidadores y va a saber mentalizar con sus estados mentales, va a saber mentalizar con sus amigos, va a tener errores y los va a vivir como aprendizaje. Y esto es un líder. Fíjate una cosa que yo siempre cuento en los cursos. Le voy a preguntar aquí. Hay un libro fantástico que se llama La metafísica de los babuinos, que es sobre teoría de la mente, sobre mentalización. Resulta que hicieron unos estudios durante muchos años con babuinos en Oganango. Pongo el ejemplo en el libro. Y allí, bueno, hay un delta donde se llena de agua, es uno de los sitios con más vida del planeta. Y a veces cuando llueve mucho, se llena todo de agua y se forman islas, ¿vale? Y los babuinos nadan muy bien. Pero claro, en una isla pues llega un cocodrilo, llega un león, pues te tienes que ir de ahí, o hay poca comida, van de una isla a otra, ¿no? Entonces las mamás van con los babuinos en el pecho y los llevan de una isla a otra. Y a veces, cuando la mamá llega al otro sitio de la otra isla, cuando llega el bebé es ahogado. ¿Sí? Ella lo agita, llora, lo intenta arrastrar a ver si revive. Y yo siempre pregunto, ¿por qué deja la mamá que el bebé se ahogue? No sé si alguien sabe la respuesta, que me la escriba o te la pregunta. ¿Por qué la mamá deja que el bebé se ahogue? Bruno, venga, ¿por qué? ¿Por qué deja a la mamá que el bebé se ahogue? No sé, a tiro pronto diría, quizás va pensando en su propia supervivencia y es su instinto el que tira. Bien, vas bien, no vas mal. Te voy a dar una pista. Cuando ve a un león, la mamá se vuelve loca, coge al león, le pega, le tira, lo muerde, lo agrede, se pone delante del bebé para que no se acerque a él. Cuando la mamá respira, como la mamá está respirando, no puede percibir que el bebé se está ahogando. Cuando la mamá ve al león, sabe que el bebé está en peligro, pero si ya está a salvo, no puede sentir que el bebé se esté ahogando. Esto es una característica que solo lo tenemos los seres humanos y llamamos mentalización. Es capaz de inferir los estados mentales del otro de forma muy, muy compleja, incluso aunque no le veamos. Ningún animal puede hacer esto. Así que si una mamá, el bebé llora por la noche y la mamá se levanta y dice, uy, está llorando el niño, te voy a mirar, le voy a poner una manta porque seguramente tendrá frío. Le pone la manta y el bebé sigue llorando. Una mamá que esté regulada va a decir, qué raro, sigue llorando. Le va a mirar, ay, pobrecito, tiene los dientes mal, le voy a poner a piretar. Una mamá no regulada va a empezar a gritarle, ¿qué haces? Cállate ya te he puesto la manta. Porque no va a ser capaz de inferir lo que el niño necesita. No va a poder ponerse en su perspectiva. O lo va a tratar como si ya fuera un adulto con 2 años. O lo va a poner a hacer tareas con 4 años que no está preparado. O lo van a poner a hacer tareas extraescolares que no está preparado ese niño, con ese cerebro no está preparado. Y será un niño que tendrá TDAH y que después cuando sea adolescente le diagnosticarán de altas capacidades. Pero es que los padres lo que han hecho es madurar ese cerebro excesivamente rápido. Igual que no ponemos a un niño a cargar sacos de cemento, no podemos ponerlo a hacer tareas complejas que el cerebro no está maduro. Y a esto le llamamos teoría de la mente y es el mayor factor de salud mental. No sé si he respondido a la pregunta del compañero, espero que sí. Yo creo que sí. Un líder es capaz de mentalizar con los personas que le rodean, es capaz de mentalizar con su estado mental. Bueno, qué importante entonces para cualquier responsable, ya sea de un equipo, de una familia, ¿verdad? Para cualquiera que asuma también ese rol y, bueno, cualquiera que esté en un sistema, en una comunidad y tenga que convivir con el resto. Mira lo que nos dice Remedio. Alguien que no viva en alguna comunidad. No existe nadie que no viva. Quizá el santo aquel anacoreta que subía a la torre. Ahí perdido. ¿Quién no vive en una comunidad? Todos somos mamíferos, vivimos en comunidad todos. Mira, nos dice Remedio, qué interesante Bruno Manuel, ahora empiezo a entender varias de mis reacciones ante algunas situaciones que no sabía explicar y a veces me dijeron que parecía una niña. ¿Cuándo tomas conciencia de ello? ¿Es posible la reparación? Por supuesto. Lo primero que vemos es que la emoción se siente en el cuerpo. Como bien dice Antonio Damasio, el marcador somático, el cerebro está escaneando constantemente el cuerpo para saber si estamos en peligro o estamos bien. Esto es algo muy importante. Antes se creía que el cerebro y el cuerpo estaban separados, ahora sabemos que están completamente integrados. Entonces,
el cuerpo, si yo siento un pinchazo, estoy avisando a mi cerebro de que estoy en peligro, por ejemplo, voy a estar en ridículo, o a nadie le va a interesar mi charla, o nadie va a comprar mi libro, y empiezo a sentir esa sensación. ¿Qué está haciendo mi cuerpo? Mi vísceras, a través del nervio vago, están avisando a mi cerebro, cuidado que estás en peligro. Y obviamente tira de memoria de otros peligros que he tenido en el pasado. Entonces le digo yo a las personas, imagínate que tienes un semáforo en la barriga, amarillo, rojo o verde. Si está todo verde, está bien. Si está en amarillo, tienes que pararte. Y a esto le llamamos regulación emocional. Que seas capaz de calmarte, capaz de ponerte con tus estados internos. ¿Es real lo que estoy pasando? ¿Necesito ponerme así? ¿Puedo pararme? Y si estás en rojo, pues tendrás que ir a la ducha, darte una ducha agua fría o tomarte un ansiolítico o pedirle ayuda a alguien, ¿no? Pero una cosa que es muy importante, lo importante no es cómo nos peleamos, sino cómo reparamos. Lo importante no es el trauma, es lo que hago con esa vivencia que he tenido. Y esto es muy, muy importante. No hay que preocuparse tanto de lo que hacemos, que también, claro, como de cómo reparamos lo que hemos hecho. Porque el apego seguro no es no tener trauma o no es no pelearse. Es tener la seguridad de que aun a pesar de que haya trauma o haya discusiones o haya conflictos, se van a poder resolver. En ese sentido, también es verdad que la psicoterapia y el abordaje de los trastornos, disfunciones, toda la problemática de salud mental ha evolucionado muchísimo en los últimos años. Bueno, una muestra de ello es lo que tú has desarrollado en tu sistema Parkour. Claro. Pero si... La acción de daño que se hizo en el apego se tiene que reparar en el apego. Spinoza tiene una frase muy bonita que dice que una emoción negativa solo se puede corregir con lo contrario de lo que la creó. Para que se pueda dar terapia tiene que darse seguridad. Si no hay seguridad no puede haber terapia. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es reparar esa herida, que se produjo en un entorno interpersonal y poder darle un sentido, un significado nuevo para que la persona pueda regularse. Bueno, el terapeuta ahí, estarás conmigo, ¿no? El terapeuta es esa figura, ¿no? Que también ayuda a esa reparación, esa figura, digamos, de apego de ese momento, ¿no? Claro, yo siempre digo que el terapeuta, el psicólogo, es como el osito que le damos al niño para que se duerma solo. Posteriormente el niño va creciendo, lo va poniendo allí en la camita, poco al lado, y cuando llega a la adolescencia le pega una pata al osito y se va con el novio a la cama, ¿no? Pues nosotros somos como el osito. O sea, lo ideal es que nos lleven así con mucho cariño al principio, poco a poco nos vayan apartando y cuando llegue el momento nos den una patada y nos suban a la claro, allí fuera. Y es verdad, porque eso significa que han sanado. O sea, el psicólogo es una figura que tiene que estar ahí, pero igual que con un niño, ¿no? ¿Qué hacemos con un niño? Lo que hacemos es protegerlo, cuidarlo y lo que esperamos es que él pueda valerse por sí mismo, ¿no? No lo queremos aferrado ahí a nosotros, apegado. Hombre, nos gusta que nos manden un WhatsApp de vez en cuando, Manolo, gracias, estoy mucho mejor, gracias a ti. A todos nos gusta que nos digan algo bonito, ¿no? Claro que sí. Esa tranquilidad de saber que esa persona está mejor. Muy bien. Mira, nos dice... Lara Simino nos dice, tenía en mi lista de libros pendientes el de ¿por qué a la gente a la que quiero me hace daño? Ahora añado otro más, Manuel. Maravilla, Manuel? Gracias. El segundo es más para pacientes, es un libro, a mí me gusta mucho, con dibujos de una paciente mía, que es una maravilla como expresa. Yo siempre digo que un dibujo de ella expresa más que 600 páginas de un libro mío. Porque bueno, pero sí, el segundo es como un libro para mí entrañable por eso, porque tiene esos dibujos de esta chica y aparte es un libro que pensé haciéndolo como lo que yo trabajo a los pacientes, lo que les explico en terapia. Este último libro es más mi legado, ¿no? Tiene más ese modelo que yo he creado, ¿no? Desde mi conocimiento y de mi experiencia. Muy bien. Mira, nos pregunta Tania. También me sigue, sí. Ah, bien, la conoces, perfecto. Hola, Manuel. ¿Qué hacer para ayudar a los padres a mentalizar? ¿Qué estrategias podemos utilizar para desarrollar sus recursos internos? Bueno, lo que hace falta es regularse, es decir, hay que calmarse, hay que tranquilizarse, hay que darse cuenta si lo que estamos haciendo está bien o no. Nuestros hijos al final nosotros somos un espejo para ellos, ¿no? Lógicamente ellos se miran en nosotros, pero nosotros también nos vemos en ellos. Si nuestros hijos están bien, si vemos que juegan, que ríen, que tienen amigos, pues bueno, sabemos que lo estamos haciendo bien también, ¿no? Es darnos cuenta si sufrimos, si tenemos ansiedad, eso es muy importante. La ansiedad no es mala, la ansiedad nos está indicando de que estamos en peligro. Lo que es malo no entender por qué la tenemos. Entonces, esto también nos ayuda. Tener paciencia. Ahora mismo a nivel social y familiar, yo estoy divorciado, ¿no? Pero me he vuelto a casar, pero está en una tasa de divorcio enorme. Tenemos que negociar más con nuestras parejas, tenemos que negociar más. Todo es, estamos en una sociedad, yo siempre cuento que con mi abuela se compraba muebles de caoba porque eran buenos y iban a durar mucho tiempo, ¿no? Ahora vamos a IKEA y compramos un mueble malo porque si me canso de él lo puedo, si me rompe lo puedo cambiar por otro rápidamente, ¿no? Y estamos llevando esto a las relaciones sociales, a las relaciones familiares. Y esto es antibiológico, es antinatural, ¿no? Entonces, mentalizar también es eso, ¿no? Es negociar. Qué bueno, qué bueno. No, ahora que sacabas el tema también de la ansiedad, no sé si tienes la impresión,
desde tu posición, desde tu profesión, que al menos así late en mí, ¿no? De que de alguna forma en general la sociedad se ha vuelto excesivamente tolerante y permisiva, con altos niveles de ansiedad. Parece que solamente cuando estemos ya en la crisis de pánico desbordados absolutamente es cuando levantamos la mano y pedimos ayuda, ¿no? Y mientras tanto estamos viendo cómo... Lo paradójico es que cada vez tenemos más bienestar a nivel de salud, a nivel de alimentación, a nivel de seguridad, no hay guerra, no hay tal. Pero claro, ¿esto qué ha hecho? Esto ha hecho que cada vez vivamos en espacios más grandes, con menos gente, más aislados unos de otros. La necesidad que había de buscar al otro como forma de apoyo, porque claro, si antes en el siglo XIX había una desgracia, pues iba al vecino y te tenía que ayudar y tú le ayudabas después a él, ¿no? Eso se ha perdido. Pedimos al Estado que haga de ese factor de protección, que ya no encontramos nuestros vecinos, que no encontramos nuestra familia y nos hace sentirnos extremadamente solos. Son paradojas, ¿no? La vida está llena de paradojas. Entonces, a medida que vamos ganando más seguridad, las enfermedades psicológicas y psiquiátricas se están doblando. Sí, cada vez más. También influyen mucho los videojuegos. El juego es un sistema biológico que existe en todos los mamíferos. Los niños no juegan. El juego en los animales va a servir. Un perro se va a poner encima del otro, el otro debajo, van a luchar, a correr. ¿Para qué es lo que va a servirle? Para saber cuándo sea adolescente, cómo establecer esas relaciones para tener reproducción, sociales. Los niños no juegan. Juegan con videojuegos, juegan tal, pero no juegan entre ellos. Ese juego físico que es fundamental en todos los mamíferos ha desaparecido. ¿Qué va a ocurrir cuando sean adolescentes? Que no van a tener forma de codificar cómo relacionarse unos con otros de forma social, en la intimidad. Niños que tienen acceso al sexo en edades muy tempranas, o tienen acceso a cosas muy intensas. Cuando sean adolescentes y quieran vivir algo intenso, imagínate lo que tendrán que hacer. Entonces estamos teniendo un montón de chicas que están haciendo cosas, o chicos, sexualmente, bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero claro, a unos niveles que después le dejan sensación de vacío. Pero claro, hacen lo que han visto en las películas. Sí, o hacen lo que dice su pareja que hagan, porque se siente que si no lo hacen con él, él va a buscar a otra que se lo va a dar. Claro, esto te deja una sensación de vacío y de claro, todo es... Buscamos cosas muy intensas que nos den mucho placer, pero que no nos dan felicidad. Y estamos en esta era dopamínica, ¿no? Claro. De rápidos, intensos, que rápidamente desaparecen y hay que volver a ¿Tú sabes lo que destruye a la serotonina? La dopamina. La serotonina nos da la felicidad, la dopamina nos da el placer. Y confundimos felicidad con placer. Mira, Manuel, nos pregunta también aquí respecto a la mentalización Lucas, que lleva entiendo que dice hipermentalización. También me sigue en Facebook, sí, estoy viendo aquí muchos seguidores. La hipermentalización es cuando conectamos en exceso con los estados mentales de los demás. O sea, son personas que no son capaces de hipermentalizan, son estas personas que se llaman personas altamente sensibles, tienen un exceso de mentalización y le hace sufrir mucho, porque la ínsula está muy activada, la ínsula es el órgano que conecta el cerebro con las vísceras y sienten demasiado. Pues porque de pequeño han aprendido a estar en alerta. Desde pequeño ya han desarrollado ese estado de estar en alerta para ver cómo están los demás, para saber cómo tienen que sentirse ellos. Claro, fíjate que una persona que ha tenido traumas puede o hipermentalizar o ser un psicópata. El psicópata no mentaliza, no siente nada, por lo tanto no puede sentir lo que siente el otro. Así que tenemos a personas psicópatas o personas hipermentalizadoras, TLP, que los dos tienen la misma base patológica, las mismas situaciones en el apego, y le lleva a dos extremos, ¿no? Completamente distintos. A mí esto lo comento en el libro, ¿no? Como en el ser humano podemos partir del mismo sitio y llegar a dos sitios completamente diferentes, o partir de dos sitios completamente diferentes y llegar al mismo lado, ¿no? Pero sí, la hipermentalización es porque el niño ya de pequeño ha desarrollado unos mecanismos de alerta para saber cómo tiene que sentirse él, porque primero tiene que adivinar cómo se sienten los demás. No hay reflexión, solo hay observación. Esto puede darse en niños y niñas que quizás asumen responsabilidades excesivamente tempranas para sus edades, a veces incluso del cuidado de sus adultos. Por ejemplo, cuidar a sus adultos porque la mamá es depresiva, o cuidar de un hermano pequeño y tiene que estar en alerta todo el tiempo, pero claro, con 5 años el cerebro no está preparado para ese nivel de tensión. O niños que sus padres están siempre pegándose gritos y tienen que estar observando cómo va a llegar papá, si va a llegar borracho, porque cuando llega borracho siempre le termina pegando a mamá. Y tengo que ver cómo llega para ir corriendo y dar un abrazo y que no le pega a mamá. Mira, nos pregunta Lara, cuando un adulto no percibe esa situación de peligro, está en actitud autodestructiva, no reacciona ante la sugerencia de los demás ni acepta ayuda psicológica, ¿queda alguna opción para ayudar en esa alteración de la conducta?
pocas. Desgraciadamente, a partir de ciertas edades, los cerebros se cierran, los circuitos se cierran, la mielina, las neuronas se cubren de una sustancia que se llama mielina y cada vez más difícil. Y mientras mayor es la alostasis, mayor es la salida del sistema, más complicado es. No quiero ser un pesimista tal, pero tampoco hay que albergar esperanzas infundadas. Ahora tenemos técnicas nuevas como el neurofeedback, que no son invasivas y que están ayudando también a mejorar, pero va a depender del estado de cómo se encuentra la persona. En psicología, nosotros no somos médicos. Nosotros no podemos dormir a una persona, le abrimos, le sacamos la vesícula y lo mandamos a su casa. Nosotros necesitamos que la persona intervenga y ponga de su parte. Y yo sé que esas personas son víctimas porque en algún momento han sufrido mucho. Pero eso no justifica que hagan daño a los demás. Es complejo. Y además nos da otra cosa, y es la figura del codependiente, del cuidador compulsivo que llamo yo en el libro, ¿no? Esa figura que está siempre intentando rescatar a los demás, salvar a los demás y que se une con ella. Entonces, yo creo que un psicólogo sano, una persona sana, toma una distancia sana de alguien que no ponga su voluntad en el proceso, ¿no? Porque es que si no se hunde él y arrastra a los demás. En psicología es fundamental que la persona participe. Si no participa, no hay terapia. No somos médicos. Por lo menos no tenemos ese concepto de la salud que puede tener un médico, ¿no? En el cual él repara, pero no requiere la intervención voluntaria del individuo. Qué interesante, sí. Además, qué importante cuando desarrollas tu profesión como terapeuta, recoger pronto ese aprendizaje, ¿no? Sobre todo para no llevarte cuestiones que no son tuyas a casa y asumir cargas y responsabilidades que realmente escapan. No las llevamos, pero bueno, intentamos vivir de otra manera, de otra manera. Intentamos, ¿sabes? El triángulo este tan bonito, ¿no? De estar el perpetrador arriba, la víctima y el rescatador, ¿no? Y a veces el psicólogo toma el papel o la pareja toma el papel de rescatador, ¿sabes? Para salvar a la víctima. Y cuando se quiere dar cuenta, de pronto la víctima es un perpetrador y él está en el papel de víctima, ¿no? De víctima. Empiezan las exigencias, empiezan, no te puedo pagar, empiezan a exigirte y tú no has hecho y te sientes en una situación como, bueno, no sé cómo he llegado aquí, ¿no? Entonces, la codependencia tiene eso. Personas que en la infancia han tenido carencias, que sienten que tienen que ser buenos, que si rescatan a alguien van a ser buenos, que van a ser queridos, van a ser aceptados, pero claro, lo hacen de una forma desde la patología. Entonces se hunden con el otro, se hacen responsables de un proceso que es del otro. También habla Manuel de una manera también muy interesante sobre el abordaje de los trastornos obsesivos, ¿no? Y entiendo que vivimos también en una época en donde la obsesividad se ha disparado y realmente en ocasiones hasta se normaliza. Incluso hay ámbitos como pueda ser el de la empresa en donde puede hasta premiarse, ¿no? Como personas que por su orden, por ser cumplidores de la norma, por ser perfeccionistas. Yo diferenciaría la obsesión de la compulsión. Las personas de apego evitativo son compulsivas en el sentido de que tienen que hacer cosas constantemente y una de ellas puede ser de rendimiento compulsivo, que es una forma de sentirte válido. Bueno, yo soy de rendimiento compulsivo, como podéis imaginar, porque claro, no es normal escribir 3 libros, hacer 2 carreras, subirlo en Himalaya, algo va mal en mi cabeza. Pero después el obsesivo es aquel que no para de pensar, que no tiene una idea y no puede parar de darle vuelta a esa idea, pero no de una forma constructiva, ¿no? Sino de una forma que le hace daño. Y después están los obsesivos compulsivos, que no paran de dar vuelta de idea y que además tienen que hacer acciones, ¿no? Lo interesante es que estudiando todo esto, claro, fíjate que el TOC en el DSM, que es como la Biblia de los trastornos, está como un trastorno de personalidad y para mí es un mecanismo de regulación emocional fallido. Como te explicaba antes, muchas conductas y pensamientos son automáticos en una zona que se llaman los núcleos estriados que están en el cerebro profundo. Entonces nosotros no pensamos como hablar español, lo hacemos de forma automática, ¿no? ¿Por qué? Porque nací en España. Entonces el cerebro llega un momento que aprende eso, igual que aprende a conducir el coche. Yo llega un momento que sé cómo conducir el coche y yo lo hago de forma automática, ¿no? Entonces, cuando somos pequeños, los niños, cuando tienen ansiedad, no saben lo que es la ansiedad, por la noche se regulan pensando. Mi abuela me decía, reza al niño Jesús. Yo rezaba al niño Jesús, me quedaba dormido, ¿no? ¿Por qué? Porque el pensamiento regula la amígdala y entonces me calmo. Pero estos niños llegan a un momento que solo tienen el pensamiento como forma de regulación emocional y se hacen adictos a su pensamiento. O se hacen adictos a esa compulsión de rendimiento compulsivo, de sacar muy buenas notas, de sacar tal, que lo van a poder llevar al trabajo y demás, ¿no? Porque es el único momento en el que se sienten válidos, se sienten que tienen control. Entonces, igual que una persona puede ser adicta a la comida o puede ser adicta a la cocaína, un obsesivo es adicto a su pensamiento. ¿Qué ocurre? Si yo no hago esta acción o no tengo ese pensamiento, empieza a tener muchísima ansiedad. Estos núcleos estriados, los globos pálidos, mandan muchas señales de alarma a la amígdala que a su vez va diciéndole a la otra parte del cerebro, el corte cingulado, oye, tenemos que hacer algo, y entran en esos bucles que ellos saben que no tiene ningún sentido lavarse las manos o que no tiene ningún sentido seguir pensando en la ex, pero no pueden dejar de hacerlo. Pero porque en algún momento se regularon así. A ver, no todo el mundo, un
90%. Hay un 10% de personas que nacen con un trastorno genético, epigenético, no tenemos. Pero como yo no puedo cambiar eso, me centro en las personas que podemos ayudar. Entonces, ¿cómo se les ayuda? De dos maneras. En el presente, con técnicas cognitivo-conductuales de parada de pensamiento, de darse cuenta de cuáles son los activadores, pero también entendiendo esa parte que nosotros llamamos parte, que es una red neuronal que está ahí anclada a ese sistema de esa parte, cómo quiere ayudarte, en qué momento apareció. Y cuando se dan cuenta de eso, sienten una liberación enorme, porque se dan cuenta que no son defectuosos, sino que es un mecanismo de regulación emocional fallido, que en algún momento resultó óptimo, pero que ahora es un desastre. Es como el que fuma. Con 14 años iba a la discoteca, fumaba y me sentía más hombre, ¿no? Y ahora llega un momento que ya no sé cómo sentirme bien si no es fumando. Si no es fumando. Y yo sé que tengo que dejar de fumar. No conocería nunca a nadie que esté orgulloso de fumar, pero no puede dejarlo porque la ansiedad, la dopamina que le falta, le hace hacer eso, incluso en contra de su propia voluntad. Qué interesante, Manuel. Eso a mí se me pasa el tiempo volando, pero nos estamos acercando ya a la... Yo soy de apego evitativo, ¿eh? Como me abandones, me broto y me pongo aquí a llorar en directo, ¿eh? A mí no me puedes así abandonar, tú poquito a poco, ¿eh? Poquito a poco, ya te voy avisando, yo te voy avisando. Por eso te iba a decir que si no yo me pongo a llorar en directo y te vamos muy mal. Estaría bien y bueno, aquí damos cabida también a ese tipo de reacciones, faltaría más. Sí, ¿no? También se puede llorar, se puede reír, ¿no? Se agradece también esa cercanía y esa naturalidad con la que tratas cuestiones que son, bueno, pues eso, de lo más natural del mundo, ¿no? Mira, ¿sabes una cosa que me dijo una vez un profesor de literatura con 13 años? Para mí fue una gran figura de resiliencia, ¿no? Me dijo, el que habla bien, un profesor de lengua, el que habla bien no es el que habla como un ministro, es el que es capaz de hablar con un cabrero y con un ministro, ¿no? Y desde los 13 años tengo eso en liza, ¿no? O sea, no es buen terapeuta el que sabe mucho o el que lee mucho o el que habla muy técnico. Es buen terapeuta el que ayuda a los demás y el que puede transmitir de una forma adecuada. Entonces hay que saber estar en un congreso y utilizar palabras en latín y estar en la calle y poder hablar con una persona pues que tiene una carencia o que tiene una necesidad y que lo que quiere es que le ayuden, no que le demuestre cuánto sabes, ¿no? Así es, así es. Muy bueno eso, Manuel. Ya lo creo. Aquí nos hace Tani una pregunta, pero la deja un poco en el aire. No sé si ahora la seguirá. Una persona que realiza una cirugía bariátrica y recupera él, se ha quedado ahí, así que vamos a pasar. Una cirugía bariátrica es cuando me hago una operación para perder peso. Vale. O sea, cuando pierdo peso y, ¿ves? Y entonces me hago esa operación y tal. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Si yo soluciono el problema del peso porque me hago un puente al intestino desde el esófago o me hago una reducción de estómago o una banda gástrica, lo que sea, y no soluciono el problema de la ansiedad, adivina qué voy a hacer cuando tenga ansiedad. Pues me voy a comer, lógicamente. ¿Y qué va a pasar? Porque voy a volver a ganar peso. La mayoría de las personas que hacen este tipo de operaciones, si no tienen un tratamiento psicológico severo, vuelven a recaer con mucha frecuencia porque, claro, es que ellos han solucionado el síntoma, no solucionan la enfermedad. Y esto, para mí, es muy importante. En el libro lo hablo constantemente. Incluso un poco, yo creo que hasta la extenuación. Hay que diferenciar síntomas de enfermedad. Si una persona viene con fiebre y yo le doy a piretal y lo que tiene es el coronavirus, se va a morir. Porque le estoy quitando la fiebre, no le estoy quitando la enfermedad. Entonces, cuando yo voy al médico, obviamente me pone algún antipirético que me quite la fiebre, pero también me da un antibiótico que me quite la enfermedad. Entonces, muchas veces estamos trabajando con los síntomas, pero no vamos a la causa. Y tratamos el síntoma como si fuera el problema. Y el síntoma es un mecanismo de regulación emocional. Efectivamente. También es cierto que muchas veces en esa negociación, en esa construcción de alianza terapéutica, las personas vienen a consulta con la idea de que enfócate en el síntoma, déjate de historias, ¿sabes? Y quieren una especie de terapia porter de... Tócame. Por la mañana te das un traguito de lejía, por las mañanas o un traguito de agua fuerte por las mañanas cuando te levantas. No, ¿verdad? O tomas un café o tomas tal. ¿Por qué? Porque sabes que te vas a quemar. Claro, estas personas que han sufrido mucho no quieren volver a sufrir, claro, lógicamente, porque lo han pasado mal. Entonces, recordar esos recuerdos o volver a esa experiencia es muy doloroso. Entonces, ahí es donde está el buen terapeuta que le da seguridad y que lo lleva. Yo siempre comparo la terapia con la Divina Comedia de Dante, ¿no? Virgilio está perdido en el bosque y Dante está perdido en el bosque y encuentra a Virgilio, entonces le dice que, bueno, que echa de menos a Beatriz, que no está, y él le dice que le va a acompañar. Entonces, cruzan primero el infierno y después el purgatorio. Recomiendo que lea Divina Comedia porque de verdad que es una joya. Y en ese momento él va encontrándose un montón de miedo, un montón de peligro, va conociendo gente y Virgilio lo protege, le guía, le conduce. Y cuando llegan al paraíso, está esperándole Beatriz y Dante le dice a Virgilio, acompáñanos que ya vamos a conocer a Dios, no vamos a la espiritualidad, ¿no? Y él le dice, no, ahora te tengo que dejar con las personas que te quieren.
Para mí es la mejor metáfora que existe de la terapia. Es acompañar a una persona por esos miedos y dejarlo con las personas que le quieren cuando acaba. Pero para poder entrar ahí, si no hay apego, no hay esa seguridad, no se puede. No se puede, ciertamente. Ciertamente. Mira, nos dice Ainhoa, en la que yo creo que va a ser, si no la última, la penúltima cuestión que vamos a tratar. ¿Qué opinión te merece la teoría polivagal para la comprensión del funcionamiento mental y su reparación en personas con problemas de apego? Hay un artículo que hablan bien de ella y uno solo que habla mal. A mí me parece una maravilla. Yo he visto a Porges en Roma, en Londres, me encanta. Creo que ayuda mucho a poder conocer la relación que existe entre el sistema nervioso autónomo y el trauma y los procesos disociativos. Porque él habla de una rama que en el parasimpático, que es lo que nos calma, que se llama la ventrovagal, que es la conexión a través de la oxitocina, y otra rama que compartimos con los reptiles, que es la dorsovagal, que es la del trauma. Entonces nos ayuda muchísimo, y en mi libro hablo muchísimo de esa teoría, un capítulo casi entero solo de ella, de cómo el apego es esa conexión emocional que se da a través del sistema nervioso autónomo, y el trauma es esa desconexión que se da a través de diferentes, del simpático, modos de lucha, huida o de congelación. Qué buena explicación. Bueno, pues ahí quedó para Ainhoa. Muy interesante estas cuestiones y la verdad que podíamos seguir sacando punta aquí, bueno, pues un buen rato. Pero nos tenemos que ir despidiendo, no sin antes, bueno, recordar que estamos con Manuel Hernández Pacheco presentando su publicación que acaba recién esta salida de los talleres a la calle, apego, disociación y trauma, trabajo práctico con el modelo Parcube que él desarrolla de intervención, maravilloso en su relato, también en su manera de trabajar y de entender el trabajo de la psicoterapia, la ayuda a las personas y el trabajo con el trauma. Es altamente recomendable, lo encuentra en la editorial de Sclé de Brouwer, pero ¿qué te parece, Manuel, si para despedirte, pues, a los profesionales que se han incorporado posiblemente ahora al ratito y a las personas también que están interesadas en estos temas, aunque no trabajen como profesionales de la psicología, les dices tú, pues, qué van a encontrar en tu libro y bueno, y así cerramos de una manera que me parece estupenda la tarde de hoy? Bueno, yo estoy muy contento de crear mi propio modelo terapéutico y espero que encuentren cosas que le hagan reflexionar, que muchas no estarán de acuerdo, que muchas les encantarán, pero que me quedo con que reflexionen, que lo critiquen y que me ayuden a crecer. Porque solo desde la crítica se puede producir el crecimiento y el aprendizaje, no solo desde la contradicción se puede producir el aprendizaje. Si me voy a contar lo que ya sé, no voy a aprender nada. Entonces, cualquier crítica que sea constructiva, cualquier cosa que me ayude a aprender, a que ese modelo mejore, pues bienvenido, ¿no? Pues ahí quedó, Manuel Hernández, ha sido un placer tenerte, no nos conocíamos, ya hemos roto ese hielo. Tengo aquí... eso, Bruno, como Humphrey Bogart en Casablanca, este es el principio de una gran amistad. Bien, tengo mucho que aprender, la verdad, me ha resultado muy estimulante tirarme así en 2 o 3 chapuzones rápidos al interior de tu libro y bueno, uno ya tiene algún tiro dado y es de esos libros que entras y dices tú, uff, aquí necesito papel y lápiz y venga, que me bulle ya la cabeza con lo que acabo de leer. Pero si te ayuda a reflexionar, solo con eso ya creo que ya he cumplido mi objetivo. Ya te digo que sí. Pues nos vamos a despedir de quien nos ha estado acompañando por ese estímulo del comentario, de la pregunta. Ahí nos saludan. Saludos también para ti, de Marian Escribano. Gracias, amiga, por participar. Ainhoa Amador, psicóloga sanitaria, también. Stephanie Campbell aquí, gracias a ti, querida amiga. Dolores Urizar. Pronto. A Lara Simino, que también ha estado con nosotros, bueno, y al resto de participantes del chat, que ha sido, bueno, pues bastante estimulante tenerlos ahí. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene con más historias interesantes, con más experiencias, libros y sobre todo autores de la editorial de Sclé de Brouwer, autores y autoras, que es la que da fundamento también a Café con Autor. Así que, bueno, hoy hemos tenido a Manuel Hernández y la presentación de su libro Apego, disociación y trauma. Lo encuentran en la página de Sclé de Brouwer y en las principales librerías de este país. Así que buenas tardes a todos. Hasta pronto, amigos y amigas. Muchísimas gracias. A vosotros.